Hola, ¿qué tal? Amigas, amigos, televidentes en Extra Plus, iniciamos una nueva experiencia en Extra Plus. A partir de todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos recorrido adelante en Nicaragua, iniciamos hoy sumando, institucionaliza los esfuerzos que veníamos haciendo en adelante en Nicaragua por reunir las diversas opiniones del país, las diversas voces del país, para sumar, para avanzar, para crecer, para proponer desarrollo en esta nación. Varias cosas van a ir cambiando a lo largo del tiempo, estamos apenas empezando, varias cosas van a ir cambiando en el formato del programa. Una de las que no cambia es nuestra visita a Teodoro de Kenesa a través de los principales hechos, de la mano de los doctores Cairo Amador Arrieta y Humberto Avilés Bermúdez, con quienes echamos un vistazo a nuestro planeta. Muchas gracias a Humberto y a Cairo por estar con nosotros. Empiezo con una noticia que seguramente ustedes avanzando, pero tiene que ver con género. Es una buena noticia. Va a ser la directora MC. Si Joe Biden, su presidencia y los condicionantes a los que quiérase o no ver está sometido, lo permiten, pues. Nadie es un secreto que en este estreno del Darío, permítanme la digresión, porque no es ninguna casualidad el nuevo título de este programa que estamos estrenando, ¿no? Sumando vigores. En sus escritos políticos, tantos vigores dispersos, decía, únanse, fecúndense, sangre hispania fecunda, espíritu fraterno, luminosas almas, en fin. Esperemos que la luz llegue más allá de las almas y se instale de una manera estable en las mentes de quienes gobiernan el mundo. Retomo la digresión a propósito del título del programa que estrenamos hoy. Insisto, habrá que ver el futuro de la Organización Mundial de Comercio, dirigida por esta distinguida africana, que además de ser una cuota de género sustantiva, es además africana. O deberíamos de haber empezado al revés, pienso yo. De ese continente, mayoritariamente hablando, pues han sido históricamente discriminados, de una manera explicable para la lógica elemental, ¿no? Y para esa luz a la que estoy invocando. No sé qué piensa Cairo del futuro que pueda tener la Dirección General de la OMC por parte de la nigeriana. Pues mira, es que no depende de ella. Depende de si los que están abocados a la organización, especialmente en Estados Unidos, quieren que trabaje. Que ha sido uno de los problemas que ha habido hasta ahora, porque es decir, no ha sido exactamente un problema de dirección. No ha sido un problema de dirección, ha sido un problema de decisión. Hay dos puestos que han estado vacantes desde hace rato, que Trump no quiso llenarlo. Yo confío en que Biden, entre otras cosas, efectivamente, en su plan de acercarse a las organizaciones multilaterales, etcétera, está teniendo en cuenta ese alto vacío que existe en esta organización, que es vital para efectos de coordinar una mayor intensidad en términos de globalización. Y para que funcione efectivamente, ¿no? Porque el tribunal más alto de comercial tiene la Organización Mundial de Comercio, no se ha podido constituir desde hace 5 años, porque Estados Unidos sistemáticamente se niega a la elección de 3 magistrados que le hacen falta. Entonces sostiene en la práctica las manos atadas de la más alta instancia en materia de justicia. Quejas han interpuesto. Además, quejas que están ahí durmiendo
Sí. ¿no? Y se les ha pasado por el arco del triunfo que si los intereses comerciales de los Estados Unidos, que ya sabemos que son el paradigma, la brújula, el norte a seguir por los Estados Unidos, ¿no? Intereses, ¿no? Aquella frase ya tan famosa, en los Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses. Y si son comerciales, más. Entonces, está por verse todo, ¿no? Dirían los jugadores, ¿no? Pago por ver, no es mi caso, no tengo con qué. Bueno, ya que tocaron a los Estados Unidos, este fin de semana sucedió lo que ya se venía previendo que iba a suceder. No fue prácticamente ninguna sorpresa. Hicieron falta 10 votos en el Senado para poder hacer efectivo el juicio y obtener una condena contra el expresidente Donald Trump. 57 votos se lograron, de los cuales 50 son demócratas y 7 republicanos. Hicieron falta 10 votos republicanos. Según algunos analistas, lo que ha ocurrido es que el Partido Republicano ha preferido no condenar a Trump sabiendo que tiene o que había méritos para la condena, porque no quieren molestar al caudal de votantes, el más alto en la historia del Partido Republicano, que votó por Trump. 73 millones de votos. 74 millones de votos por Trump. Y no quieren molestar esos 74 millones de votos. Pero yo, si me permiten, yo quiero comenzar por el final de un artículo que leía esta mañana, pero que lo que hace es recoger textualmente las declaraciones de Nikki Haley, ex embajadora de Naciones Unidas y una de las favoritas en su época de Donald Trump. Textualmente Nikki Haley dijo: debemos reconocer que nos ha decepcionado, refiriéndose a Trump obviamente, no debimos haberle seguido y no debimos haberle escuchado. No podemos permitir que ocurra de nuevo, textualmente dijo Nikki Haley. Y lo complemento con un análisis de fondo de ese artículo, que dice: perdidas la Casa Blanca y las dos cámaras, para muchos Trump ya es un árbol caído, para otros aún una amenaza. Veamos qué es para Cairo, por ejemplo. Es que para comenzar es importante eso de Nikki Haley, porque de la cantidad de libros que se publicó contra Trump, 1 o 2 fueron a favor de Trump, y uno de ellos de Nikki Haley, In the Line of Duty se llama, dicho sea de paso, con Nikki Haley presidiendo el Consejo de Seguridad, ella fue la que invitó a un grupo nicaragüense llevó a este paisano tuyo, el Maradiaga. Exactamente, y a otros, que no fue solo. Sí, y lo sentó en el sitio de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad. Pero más allá que eso, mucho más allá que eso, esto a mí me da la impresión de 3 escenarios. El primero, ya hablando de los republicanos, es una inminente la creación de un nuevo partido. Ya están ostentosamente divididos. El segundo es que no son todos los que están ni están todos los que son. Y me explico. Ted Cruz, el 6 de enero, votó porque hubiese un recuento, sabiendo que iba a perder, pero perdiendo ganaba. Ahora votó en contra del impeachment de Trump, sabiendo que si había impeachment, él ganaba. ¿Verdad? O sea, en otras palabras, lo que se está discutiendo en cualquiera de los casos es cuál va a ser el futuro de ese movimiento con esos 74 millones de personas. Y más que eso, ¿quién los va a liderar? Y Ted Cruz se está apuntando a eso. Ted Cruz o el mismo Donald Trump, que dijo una de sus reacciones al resultado de la votación en el Senado es: voy a volver. Esto está comenzando. Esto está comenzando. Y es interesante, a propósito de esas reacciones, hubieron 4 reacciones. Biden dijo: esto muestra que la democracia es frágil y hay que defenderla. McConnell dijo: es claro la culpabilidad de Trump, pero ya no era presidente. El hecho sea de paso, eso fue un argumento que también usó toda la defensa. Y Trump dice:
Esta es la peor cacería de brujas que ha habido, pero ganamos. Estamos por comenzar la construcción de una nueva América. Estamos por comenzar la construcción de una nueva América. Pero dicho eso, en términos de su política interior, estás viendo una sociedad dividida y polarizada y sin mucha perspectiva. Y estás viendo en realidad un poder que está en el aire. Porque acordate del filibusterismo, que es muy importante. No basta tener simple mayoría, 51 contra 49, no basta. Si vos estás hablando de filibusterismo, y el filibusterismo ya no es aquella película, el señor Smith va a Washington, ¿verdad? Estamos hablando todo el tiempo, sino que simplemente lo haces por ejemplo. Estoy en desacuerdo con esto. Y si haces eso, necesitas al menos, a partir de 1974, claro, 83, perdón, necesitas 60 votos. Entonces no tiene mayoría Biden para hacer los cambios que quiere hacer. Los tiene para todo lo que hizo hasta el momento, en términos de órdenes ejecutivas, pero no lo tiene en términos de votos, de 60 votos, para tener esa mayoría sobre el filibusterismo. Pero yo te diría, cuando entre 100 congresistas hay una mayoría más que simple, ¿no? 57-43. Sí, Esto vuelve a ponernos en cuál es la explicación más allá del argumento constitucional que ha estado en el tapete estos días a propósito, sobre todo de la argumentación de los 7 republicanos que apoyaron el impeachment, pero que dijeron, como por ejemplo el mismo McConnell, que el cargo, la imputación, no está en discusión, ¿ya? Que no debe culparse a un expresidente, porque precisamente el argumento constitucional es que no se debe enjuiciar a un expresidente, que si hubiese estado todavía en funciones, sus funciones presidenciales, habría que hacer. Pero entonces está clarísimo eso, pero que además queda claro a propósito de esa votación donde solo le faltaron 10. Yo creo que quedan claras varias cosas. Espérate, pero déjame terminar la idea nada más. Deliberadamente utilizo solo le faltaron 10. ¿Por qué es necesaria una mayoría de 2/3 de los congresistas y no de los senadores y no algo más que una mayoría simple? No tiene que ver esto con las imperfecciones del sistema electoral norteamericano de las que nos hemos hecho eco en otros programas. Ya, algo está oliendo más que mal, no solamente en la Casa Blanca, sino en el Capitolio, ya, desde hace tiempo. Cairo. Bueno, y también es así que vos hablaste de 100 senadores, pero son 100 senadores que son electos de forma asimétrica. Totalmente. Los de Wyoming, los 2, pues representan a 750,000. Los de Nueva York representan a 20 millones, y son 2 también. Sí. Es parte del corazón del sistema. El colegio electoral es otro. Imagínate que en un momento determinado, siguiendo la matemática de Trump, ¿verdad?, con el estado de Georgia y con los otros estados, el hombre podría ganar las elecciones teniendo 7 millones de votos menos populares. Sí, sí. ¿Sabes? Y les parece de lo más democrático. Pero de nuevo, Biden no puede hacer absolutamente nada contra eso si no es con el apoyo de los republicanos. Y entonces ahí es donde no va a poder dar lo que prometió. Y ya vienen las elecciones del medio término. Y los republicanos las están echando todas para copar el Senado y la Casa de Representantes, que dicho sea de paso, en estas elecciones obtuvieron 10 escaños más en la Casa de Representantes. De manera que, si ese es el asunto internos, trasladémonos a los términos internacionales. Biden le dice a la Ayatollah: regresen a donde estaban cuando hagamos eso y vamos a negociar. Hay un síndrome de duda, hay un síndrome además totalmente
de rechazo hacia la palabra internacional de Estados Unidos. ¿Y quién te dice, que después vienen medio término, vienen los republicanos y me echan para todo? ¿O está loco? O sea, Estados Unidos, en términos de su influencia exterior, ha perdido enormemente. En términos de su política, ha perdido también mucho, sobre todo porque está en una sociedad que está cada vez más dividida, que está cada vez más polarizada y que está más encontrada incluso con su propia historia. Pues sí, pero además sobre la base de que Irán, en un gesto unilateral, nunca mejor dicho, de buena voluntad, va a aceptar la propuesta de Biden, cuando Trump olímpicamente rompió un acuerdo que costó al menos 5 años alcanzar. Así es. En el caso de la energía nuclear y su uso en Irán. 5 años y no 2 naciones. No. Fue un acuerdo de varias naciones. Al menos 5. Te doy otro ejemplo. Sí. Biden dice, vamos a ser duros con Myanmar, ahorita con el asunto del golpe de Estado. En 1962 hubo un golpe de Estado. Myanmar era una de las en ese tiempo Burma era uno de los países más adelantados. Birmania era uno de los países más adelantados. Fue el más atrasado. En ese tiempo los militares tenían una cierta aversión contra China que estaba Mao, que estaba en la parte más radical, que estaba en las revoluciones culturales, y se acercaron un poco a los gringos. Pero ahora ¿qué? Biden no significa absolutamente nada. Y China es su mejor socio comercial. Pero además de mejor socio comercial, China está invirtiendo más de 21 billones de dólares en un bendito canal que le va a permitir que su petróleo no pase por el estrecho de Malaca. O sea, atendiendo intereses estratégicos de China, por supuesto, ¿verdad? Y por supuesto, la posición de China es lo que está pasando en Myanmar son problemas internos. Entonces, de nuevo, la política exterior de Biden está paralizada, o por lo menos con alta remotismo. En el mejor de los casos, evidencia duda, como comentaba Cairo al inicio. Es como quien dice, voy a probar qué reacción hay. Exacto. Sí, déjame ver cómo van las cosas. Así es. Antes de tomar una decisión, déjame ver cómo van las cosas, a ver cómo te tratan. Y este juicio justamente dice mucho de el futuro de Biden. Ahí está pidiendo que le aprueben el plan para el COVID. Y no termina de conseguir. Insiste y no termina de conseguirlo. Tal vez ahora que terminó este asunto, esta página el viernes pasado tuve una discusión con un señor que tiene un programa de radio que me decía, bueno, pero entonces que se haga todo no existe la justicia, entonces si es claro que Trump es culpable. Evidentemente que es claro que Trump es culpable, pero esto es la lógica del poder, es el realismo político, ¿no? Se piensa en términos de poder, y no en términos personales. Esto va mucho más allá de Trump, ¿verdad? Sí, es que esa pregunta está relacionada, esa que te hacía el señor del programa de radio al que aludí, tiene que ver con la creencia de que el sistema democrático norteamericano es el más perfecto que hay, en vez de decir el más perfectible, en el peor de los casos, ¿no? Porque, ¿dónde está la independencia de la justicia? Si para que pueda ir a los tribunales un individuo que evidentemente delinquió y ya es más individuo que nunca, por estar desaforado, ya no es presidente, y debería de estar desaforado, bastan el filato, ¿cuál es la diferencia? 10 votos, ¿no? Porque el efecto práctico de un impeachment es que simplemente no corra. Y que vaya ante la justicia. Que va a ir, pues. Que de hecho es una opción abierta, ¿verdad? Incitar a la insubordinación, etcétera, ¿no? Eso está... Lo que pasa es que mientras esté cubierto por el fuero de la inmunidad, no hay nada. No va a haber nada. Y eso era lo que podía lograr el impeachment, levantar ese fuero. Así es. Y entonces ese tipo de inmunidades son una muestra evidente de independencia judicial.
pues no sé, habría que discutir bastante, pero bueno. Ok, antes de irme a la pausa, ¿podemos ver un nuevo Perot en los Estados Unidos? Perfectamente. Yo creo incluso que varios. Pero es más, acordate de que más que Perot, que es reciente, el que corrió independiente y que más votos tuvo en su segundo periodo, en su tercer periodo, fue Teodoro Roosevelt, que llegó a tener el 27%. 27% de los votos. Por supuesto que sí. Y hay otro, Perot, Nader, y Roosevelt, ¿no? Y hay otro más que no me acuerdo ahorita. Pero por supuesto, en otras palabras, puedes tener un independiente. Y Sanders no corrió independiente en una ocasión. Sí. ¿Vos? Sí. Bueno, hacemos pausa en esta edición de Sumando Vigores. Seguimos en Sumando Vigores en Extra Plus. El domingo pasado, el 7 de febrero, hubo elecciones en Ecuador, elecciones que algunas encuestadoras que revelaron resultados de las encuestas a boca de urna daban como segundo lugar a Yacu Pérez. Sin embargo, en la medida en que fue avanzando el conteo, ya hacia finales de la semana pasada, Yacu Pérez perdió votos frente a Guillermo Lasso, que era el que favorecían las encuestas para ir a segunda vuelta con Arauz, que es el candidato que obtuvo la mayoría de los votos, más del 30%, 32.7 votos si no me equivoco, 7% de los votos si no me equivoco. Entonces estaban en pleito Yacu Pérez y Guillermo Lasso. Y se reúnen Guillermo Lasso, Yacu Pérez, el Consejo Electoral y la OEA. Y llegan a un acuerdo el viernes pasado. Tras varias horas de negociación llegan a un acuerdo. Contar todos los votos de la provincia de Guayas, en la costa pacífica de Ecuador, contar el 50% de los votos en 16 de las 18 restantes provincias, y ya, se ponen de acuerdo. Pero, ¿y los otros 14 participantes de las elecciones? Nadie los volvió a ver, nadie les preguntó si estaban o no estaban de acuerdo, es decir, fue una decisión ante sí y por sí, entre ellos dos y el Consejo Electoral, avalado por la OEA, que lo ve como muy democrático no contar con el resto de la gente, con el resto de los participantes, solamente con estos dos. No solamente que lo vende lo más democrático no contar, sino que descaradamente los desconocen, como que no hubiesen tenido ningún voto, por favor. Y aunque no hubieran tenido ningún voto, participaron en las elecciones y tienen derecho. Sumados, Lasso y Yacu Pérez no llegan al 33%, están en 32 o una cosa así. Pero con independencia de esa sumatoria, estamos hablando que quedaría al margen, en matemáticas malas como son las mías, un 30% de la votación emitida el pasado 7 de febrero con las demás fuerzas, las otras 14, incluida, pero es que perdón, incluida el porcentaje, estoy cometiendo un error, incluido el porcentaje de votos que eso te iba a decir, de Arauz. Estás hablando de más del 60% de los votos se los están pasando por el fundamento. Estamos hablando casi del 70%. Pero me extraña porque tuviste una cosa similar en cuanto a recuento se refiere, por ejemplo, en el caso de AMLO contra Calderón en México, que la diferencia era menos de 1%, y se recontó el 100%. Pero vamos a que es un acuerdo de Lasso y Yacu Pérez con el Consejo Electoral, o bajo la sombra del Consejo Electoral, porque el acuerdo es de ellos dos. El Consejo Electoral lo adopta, y la OEA lo avala y dice, y lo vamos a hacer. Es decir, cuando aquí la lógica debió haber sido, se han puesto de acuerdo, vamos a convocar al resto de participantes para decirles, miren, esto es de acuerdo en cualquier elección son los votantes. Sí. Así es. Sí. Me parece eso, pero esto en un rizo del absurdo,
Se permiten. Esto recuerda aquel pacto que se inventaron los gringos a propósito de los palestinos sin palestinos. Sí, sí, más o menos por ahí, al yernísimo. Sí. Pero bueno, Guillermo Lasso aparentemente ha recapacitado y dice que si no se toma en cuenta el resto, él no va en ese acuerdo. Eso es de última hora. Lo anunció antes del mediodía de hoy, hora de Nicaragua. Que si no hay acuerdo con el resto de los partidos, él no participa de ese acuerdo. Es lógico, pues. Pues fíjate que por muy banquero que sea, por muy derecha que sea, por muy animadversión que pueda de alguna manera despertar, tiene razón. Sí, totalmente. ¿Y qué dice Yacu ante eso? No encontré ninguna información de Yacu sobre eso, porque Yacu está entusiasmado con que se cuenten esos votos. Ahora, que se recuenten esos votos. Ahora, ¿por qué volver a contar más de la mitad de los votos al final de cuentas? Es decir, porque está el 100% de Guayas en la costa del Pacífico de Ecuador, en 16 provincias más el 50% de los votos, es decir, solamente quedan 2 provincias sin contar votos. ¿Por qué no se cuentan solamente los votos que están señalados inconsistentes? Que a estas alturas... estás hablando menos del 1%. Sí, no, por eso te digo, a estas alturas, en este momento, a la 1:40 de la tarde de este lunes, quedaban apenas por contar 65 actas, que eran las que tenían novedad, dice el Consejo Electoral. Dicen que la racionalidad de la política hay veces es muy irracional. 65 actas de 39.985. Y sobre todo viniendo del asunto de la OEA, que ya tiene el pie inflamado en Bolivia, ¿verdad? Me suena absurdo. Sí, teníamos ahí la imagen ahorita de cómo queda, porque eso me parece que nadie lo está peleando. Lo que se está peleando solamente es el tema de quién va a segunda vuelta, el tema de la Asamblea Legislativa en Ecuador, que a Arauz lo estaría apoyando 49, tendría 49 curules que lo apoyan, mientras que creo que es el de Lasso, 17. Tendría 17 y 27 Yacu Pérez, que es el rosadito. Ninguno tiene para hacer mayoría. Ninguno tiene ni siquiera mayoría simple. Pero ahora te recuerdo otra cosa que suele suceder en ese género de casos, que el voto nadie lo domina. O sea, el voto se te puede decantar, en el caso sobre todo de Yacu Pérez, hacia Arauz, tanto más en el sentido de que el movimiento de Correa estuvo con ellos alrededor de sus intereses el año pasado, en octubre creo que fue. En octubre del 19. Con el asunto de las medidas del FMI, sobre todo con el petróleo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y ese empuje es lo que necesita Arauz. Hervás, de la socialdemócrata, tiene un dilema, no le podrá gustar a Arauz, pero seguro que le gusta menos el otro. Lasso. Bueno, pero acuérdate, Hervás le propuso a Lasso y a Yacu dejar las diferencias, le dijo, júntense, lleguen a un acuerdo y yo los apoyo. Sí. No, pero de nuevo... Contra Correa, les digo. Le van a echar la vaca, pues, le van a echar la vaca a Arauz. Sí, pero es que, por eso es que yo insistía en el programa anterior, que habría que ver finalmente para dónde va el péndulo. Sí. Yo creo que de momento, en el mejor de los casos, está detenido. Porque ni sabemos al finalmente, con esas declaraciones últimas de Lasso a las que te estás refiriendo, no sabemos al final cuándo ni cuántos votos van a ser recontados. Por si está reconsiderando ahora, se dio cuenta del craso error de que no estaban tomando en consideración a casi el 70% de los votos emitidos, ¿no? Pero vamos, Humberto, vos estás en la furia de que no tenés la certeza de cuánto, de que si Cairo tiene más o menos votos que vos, y entonces estás ofuscado. Pero lo OEA no está ofuscado. No. Es decir, aquí el problema, independientemente de que la OEA no está ofuscado,
yo no lo afirmaría tan rotundamente. Hay ofuscaciones de vieja data, desafortunadamente, ¿no? Pues ahí está la experiencia de Bolivia a la que nos referíamos, sí, pues, está la experiencia en carne propia de Nicaragua a propósito de las misiones que enviaron y de las mismas visitas del todavía secretario general de la Y OEA. ahorita la composición de la OEA básicamente responde a una composición ante las elecciones. Totalmente, totalmente. Hay que ver cuáles son las variaciones en el tono, en el ritmo, en la armonía de la música que va a sonar. Nuevamente la OEA se embarra como hizo en Bolivia el año antepasado. Y no precisamente de mantequilla. Sí. Pero bueno. No, pero el tiempo pasa y la situación, abril, ¿no? Abril, las segundas elecciones. El 11 de abril, de abril. segunda vuelta. Esto tiene que estar, tienen tiempo, según el calendario electoral, el 17 hay que hacer la proclamación de los resultados. De abril. No, el 17 de febrero, es decir, ya en 2 días más. El miércoles tienen que hacer la proclamación. Tienen que hacer la proclamación. El Consejo Electoral el viernes dijo, bueno, esto nos va a llevar un poco más de tiempo, no estamos seguros de que el 17 podamos hacer la proclamación. Lo podemos posponer. Sí. Bueno, si la OEA les dio el beneplácito. Sí. Sí, incluso con el beneplácito de la OEA, para ellos mismos. Y ahora, eso de Ecuador además entró un factor externo a hacer ruido, que es el fiscal colombiano. El mismo expresidente Samper, el expresidente colombiano Samper, declaró este lunes que es una injerencia de Colombia en las elecciones ecuatorianas el hecho de que el fiscal colombiano vaya a dejar unos documentos que nadie le ha pedido, porque nadie se los pidió, él está yendo por sí ante sí a mostrar pruebas de una supuesta colaboración de la guerrilla con las elecciones, y especialmente con Arauz, según supuestamente. Pero ahí estás en otro problema, ¿verdad? Porque de hecho, toda esa complicación alrededor de la FARC es patrocinada por pero es que ya no es la FARC, ahora es el ELN, supuestamente. No, el Economist de hoy, ¿verdad? Te sale que es Uribe, que es el mentor de Duque. Correcto, no, sí, pues sí, Duque no va a hacer nada. Entonces, la JEP, ¿verdad? Está señalando a los dueños, que es el de la FARC, Timochenko, ¿verdad? Y a 2 diputados, porque tienen 10 diputados, tienen a 2 diputados, lo está acusando de estos crímenes. O mejor dicho, lo está acusando de que como autoridades permitieron que sus subalternos cometiesen esos crímenes. Entonces uno de ellos le contesta, bueno, y entonces, ¿y qué haríamos con los generales y el alto mando y hasta el presidente que de alguna manera permitió todas las barbaridades que hizo el ejército? Volvemos entonces a lo mismo, regresamos a la pelea anterior, ¿verdad? No, y todas las muertes que se siguen dando en Colombia. Además de que lo que Humberto está hablando ahorita es de las muertes hoy. Desde el año pasado, desde el año ¿Cuál es el atenuante? ¿Cuál es el atenuante? Que son como 700. Ajá, que son selectivas. Y son selectivas y son solo alrededor de líderes sociales alrededor de la FARC e incluso del ELN. Sí. Pero entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Y qué tiene que ver eso con Ecuador? Sí. Es decir, es hacer un arroz con mango. Y además irá a meterle ruido a Ecuador, que tiene su propio problema con el proceso electoral, y le va a meter ruido a las elecciones, además. En el momento culminante, ahorita, al final, en el recuento, etcétera. Ahí Samper está, es decir, el expresidente colombiano Samper está siendo muy claro. Colombia está en una posición injerencista en las elecciones ecuatorianas. Y lo dice el expresidente. Un expresidente colombiano, expresidente Uribe, presidente Duque, encontrados todos, encontrados en el sentido de que son lo mismo Duque que Uribe, ¿verdad? Sí, yo lo que te digo, porque Evo Morales también ya reaccionó, el mismo Correa ya reaccionó, pero yo lo que te digo es que es un colombiano el que está hablando de injerencia colombiana. Pues en este caso me parece que tiene sentido común lo que dice Samper. Pero devolvemos otra vez el menos común de los sentidos. Así es. Y en política parece que más. Sí.
Bueno, pausa nuevamente en esta edición de Sumando Vigores. Seguimos en esta edición de Sumando Vigores. Cataluña realizó finalmente unas elecciones casi contra el cacho, por el tema de la decisión del sistema judicial español. Que digo que las elecciones iban. Que las cuando elecciones iban, sí, se habían puesto de acuerdo todos los partidos catalanes para postergarla. Pero No. y además volvemos a una vieja música en materia electoral. No hay nada para nadie. No hay nada para nadie, pero los independentistas Y los republicanos y más que los republicanos, Vox Sí, no. Vox 11. se elevó. Sí, pero más allá de eso, hay un empate entre Esquerra Republicana de Cataluña y el Partido de los Socialistas Catalanes, Sí. en el 33% de los votos. Sí, pero podemos decir que Podemos quedó muy mal, ¿no? Sí, pero Podemos, a pesar de que quedó muy mal, no es bien visto, no es que no se haya visto, no quiere escuchar la propuesta de negociación que hace Pedro Aragón, el candidato de Izquierda Republicana, que dice que está dispuesto a negociar de aquí al 12 de marzo. A ver, ¿por qué lo digo? Pues el 12 de marzo es la fecha límite para que se constituya el Parlamento catalán. Entonces hay que negociarlo y haya pues sesión de investidura de quien sea. Entonces Aragón hace un llamado a Junts, Juntos por Cataluña, que es el partido de Puigdemont, con el que, dicho sea de paso, En Común Podemos, o sea, En Común Podemos, que es la gente de Podemos, la versión catalana del Podemos de Pablo Iglesias, no quieren saber nada con Junts, ¿ya? Y a su vez, es que tiene una historia, Esquerra Republicana ha dicho que se niega a gobernar con el Partido de los Socialistas de Cataluña. Ese es el panorama, a grosso modo, que hay al día siguiente de las elecciones en Cataluña. Que de ser consistente es un perder. Ah, bueno, un dato que cabe mencionar, quien mayor cantidad de votos obtuvo es el Partido Socialista de Cataluña. Aunque tiene la misma cantidad. Tiene los mismos 33 escaños que tiene Esquerra Republicana, y Junts per Catalunya tiene 32. Es decir, ahí tenés, 98. Sí, 98 escaños. Así es. El candidato más votado es el candidato a la presidencia de la Generalitat, que es el exministro de Salud español, Salvador Illa. Pero bueno, todo que es el socialista. Está por verse. Lo más que ha podido decir es que voy a intentar un nuevo camino. Bueno, pero aquí hay dos fenómenos. Un fenómeno, y ya sé que vas a sacar a la pobre Inés Arrimadas, es que el PP se fue, es que ya no se arrima, hombre, está prácticamente liquidado. Es decir, pero es que no quedó ni arrimado el PP, el Partido Popular, que antes Vox lo boxeó, si se me permite la expresión, lo boxeó con V. Eso fue un fenómeno. Sí, totalmente. Es más, el PP está asustadísimo porque es la primera vez que en unas elecciones 11, creo, bueno. tiene 2 escaños. 2 escaños es lo que logró el PP, apenas. Es decir, Vox está en la colita. 11. Vox sí, 11, que es el que no había logrado un resultado de esa manera. No había logrado un resultado de esa manera. De Cataluña. Sí, no, en la historia de las autonomías. Porque en Galicia hubo elecciones y creo que quedó con 3 o 4 escaños. En Andalucía creo que también anduvo por ahí mismo, es decir, no llegaba al 10%, aquí pasó el 10%. Escaso, pero lo pasó. Sí, y tiene 11 escaños. Aquí está. A ver, no, pero tenía, porque el anterior, esta es una previsión que habían, tenías otro gráfico en este gráfico, mira, 11 escaños para Vox, 33 para los socialistas, para la izquierda republicana 33, Juntos por Cataluña 32, Vox 11, Ciudadanos, la versión de Ciudadanos tendría 9,
perdón, 6 Ciudadanos y el PP 3. Entonces otra vez la bisagra potencial ahí es la CUP, con 9 escaños, que obliga, y he hecho los comentarios anteriores de la posición de Esquerra Republicana, de Junts y de En Común Podemos, obliga a Esquerra Republicana a negociar prioritariamente con la CUP, que ya ocurrió en las elecciones anteriores. Bueno, Así que es la candidatura unitaria popular, dicho sea de paso, la CUP. Hasta el 12 de marzo. sí, ya los dos empezaron cada uno, tanto los socialistas como la Esquerra Republicana, como decía Humberto, empezaron ya sus negociaciones, cada uno por su lado. Me imagino que cada uno buscando convencer al resto de darles lo suficiente para... Y este tipo de conversaciones siempre se decide antes de que la sangre llegue al río, ¿verdad? Sí. Bueno, así las cosas en Cataluña. Italia, para no irnos de Europa, Italia finalmente volvió a conformar un gobierno. Dice, los titulares de varios medios europeos decían, se sale del atolladero, algo así como que se sale del atolladero, se pone fin a la crisis política en Italia y se empieza a avanzar. Como que dijo el europeo, el italiano que salvó a Europa va a ser el europeo que va a salvar a Italia. Pues no sé, vamos a ver, todavía está por verse, se apuesta mucho por la tecnocracia financiera 8 son tecnócratas, creo. Sí, de Mario Draghi, que sí tuvo mucho éxito al frente del Banco Central Europeo. Vamos a ver si pero logra. El éxito lo tiene en la combinación que está de los 15 ministros. Ahí está la Liga del Norte, ahí está el 5 de Mayo. Y hasta el movimiento 5 Estrellas, que lo comentábamos el otro día. Que es el menos serio por aquello del chascarrillo de que lo fundó, no, Grillo, Pepe Grillo. Un payaso, decía yo, vamos, un cómico, pues. Por ¿Di Maggio cuál es? Luigi Di Maggio es de la Liga. De la Liga, de la Liga. Es va a ser el que mantiene, se mantiene como ministro de Asuntos Exteriores. Es un hombre muy cercano a Salvini, es la Liga. Otro de los apoyos es Forza Italia, del Cavalieri, el comendatore Berlusconi, ¿ya? Y quien queda bastante fuera de balance, bueno, no, ese quedó totalmente fuera es Conte, pero Conte es un hombre independiente, sin partido. Es el movimiento democrático del propio Matteo Renzi, que es el factotum, en mi opinión, de toda esta crisis. El que puso en la calle, literalmente hablando, a Giuseppe Conte, y forzó en buena medida las negociaciones para los apoyos, sobre todo al interno del Parlamento italiano, a Draghi, ¿no? Y la principal misión va a ser la redistribución de la ayuda de la Unión Europea ahorita, ¿no? Ese es el primer paquete, por eso es la prisa que tenía Mattarella, el presidente de la República, porque se constituya, que dicho sea de paso, termina su periodo este año y ya ha hecho público que no piensa optar a otro. Bueno, hay que meterse en ese berenjenal. ¿Ya? Entonces, es el 67 gobierno de Italia desde 1945. No, 77. 77 desde el 46. Es un récord mundial en la historia política de los gobiernos que en el mundo han sido. Pero en Italia no pasa nada. A promedio de gobierno por año. Pero hay una lección tremenda en todos estos gobiernos. Los que han funcionado es la bisagra, la que los hace funcionar. El término de bisagra, la función de bisagra, la agarra de Italia. Sí. Y las negociaciones contra natura también. También, sí. Bueno, vamos, hacemos pausa nuevamente. Adelante. Seguimos en Adelante Nicaragua, perdón, en Sumando Vigores, es la costumbre. Sumando Vigores con Cairo Amador y Humberto Avilés. Argentina, el primer presidente de la democracia reciente argentina. Y el que más
duró en la presidencia 10 años. Carlos Menem, descansa en paz. Gracias al acuerdo que tuvo con Fernando La Rúa, ¿verdad? Sí, a sus 90 años falleció de una infección renal, dicen. Sin embargo, es interesante porque fue el hombre dentro del peronismo. No, fue el que reavivó al peronismo. Sí, pero lo derechizó también. Bueno, no, es que fue una política neoliberal a ultranza. Absoluta. De FMI, a ultranza. Incluso tuvo un periodo de crecimiento en los primeros años que fueron interesantes. En su periodo se anotan dos cosas que aún no están resueltas. Una es el bombardeo que tuvo la Embajada de Israel y el otro la asociación también judía, que es de donde además posteriormente viene el fiscal famoso. Sí, que quiere enjuiciar a la expresidenta, a la actual vicepresidenta, Cristina Kirchner. Cristina, y que además tuvo un fin complicado y de alguna manera envuelto en muchas especulaciones. Sí. Numan, ¿no? Incluso hicieron, en Netflix lo pueden encontrar, una reseña del caso, ¿verdad? Pero es que es un fiscal de ascendencia estrictamente judía. Lo cierto es que era un enredo, porque es decir, él estaba enjuiciando en ese momento presidenta Cristina Fernández de Kirchner, la estaba enjuiciando por lo que ocurrió justamente en el gobierno de Menem, con el tema de la AMIA, que era la asociación esta judía, en donde estaban metidos agentes de inteligencia del gobierno argentino, y donde de alguna manera en un momento determinado se encauzaron las cosas hacia Irán y después hacia el mismo Israel, ¿verdad? O sea, fue una cosa de esa que no quedó resuelta, no ha quedado resuelta. Sí. En cualquier caso fue un personaje bastante excéntrico, más allá de su apariencia, ¿no? De ascendencia siria, creo que era. Sí, por aquellas patillas inusuales, sus corbatonas, pero además su vida privada, que dejó muchas veces de ser privada y llamó la atención, ¿no? Estuvo salpicada por diversos escándalos, hasta se había echado de la casa a Zulma. A Zulma y a Zulmito y al hijo, pues, no sé. Y se casó con la ex Miss Chile. Ahora, ¿es la llegada de Menem al poder la que permite que existan los Kirchner? Digamos que la llegada al poder de Kirchner, que fueron 10 años, tuvo una subida y una bajada terrible. En la bajada terminó en el corralito. Sí, así es. Sí. Y el corralito de alguna manera es lo que te abre las puertas a toda una serie de presidentes que terminan con Néstor. Desde ese punto de vista, sí. Es que la culminación de la política liberal de Menem fue el corralito. Exacto. Sí. ¿Ya? Y el corralito fue lo que elevó los ánimos de todo el mundo, y se desbordaron en las calles, y el peronismo se desbordó también, se desbordó contra los últimos años de Carlos Saúl. De Carlos Saúl, ¿verdad? Sí. De manera que fue una época de varios tonos, la época de Menem. Y murió siendo senador porque tenía no sé cuántos juicios cuyo fuero de senador le impedía a los otros agentes seguirlo acusando, ¿verdad? Sí. Y murió senador. Sí. O sea, desde 1990 hasta ahora el hombre estaba en la función pública. Sí, bueno, que descanse en paz, pues, don Carlos Saúl Menem, primer presidente tras la dictadura en Chile, en Argentina, perdón. No, él le siguió a Alfonsín. Sí. Raúl Alfonsín fue el primero, es cierto. Sí, es cierto. Raúl Alfonsín fue Carlos Menem. Bueno, decían, para cerrar, Perú. Bueno, Perú suena por un escándalo que tiene que ver, nada extrañamente, con la vacuna, y precisamente la vacuna anti-COVID, ¿no? Y precisamente la versión china, la Sinopharm, porque ha trascendido seriamente que el expresidente Vizcarra se
autovacunó, por así decirlo, siendo presidente, y lo mantuvo en secreto. Y no solamente eso, ha trascendido que la recién ministra de Asuntos Exteriores, digo recién porque ya renunció, una señora de apellido Astete, también se autoinmunizó, la ministra de Salud, dos ex viceministros de Salud. Vizcarra salió al paso intentando decir que él formaba parte de un colectivo de 12.000 voluntarios, pero da la casualidad que las dosis para ese colectivo tan amplio eran solo de 400. Entonces todavía no salen las cuentas a título de que se vacunó. Entonces Vizcarra salió declarando que le llamaba mucho la atención no aparecer en la lista de los que participaban como voluntarios en el experimento prevacuna para todo el mundo, ¿no? Entonces el escándalo está servido en Perú, están las dimisiones de ministros y viceministros a la orden del día, y es muy triste pues que en un país donde han habido 43.000 víctimas mortales del COVID, estemos encontrando semejante escándalo por, en el mejor de los casos, una irregular administración de vacunas encabezada por el expresidente Vizcarra y los ministros y altos cargos, lo cual tiene en la palestra al actual presidente Francisco Sagasti, ¿no? Porque el mayor detonante del escándalo es que su ex canciller, la señora Astete, Elizabeth Astete, dimitió y confesando que el pasado 22 de enero ella se había vacunado y se le pasó por alto avisarle al presidente Sagasti. No sé qué otras informaciones al respecto puedan manejar ustedes o tengan ustedes. Es que es medio ridículo todo esto, porque si vos ves en los otros lados, el presidente da el ejemplo de vacunarse, ¿verdad? Para que a la gente no le dé miedo o para entusiasmar a la gente a que se vacune. Pence, por ejemplo, Biden, Maduro, en Europa, etcétera. Es que hacen todo lo contrario. Me suena como una torpeza también, ¿verdad? Una mojigatería. Una mojigatería. Sí. Aparte de que eso es parte Lo de que la pasa politización del COVID. también, Cairo, es que acordate que si Vizcarra, siendo presidente, se vacunó, eso fue antes que llegaran oficialmente las vacunas a Perú. Ahí el kit del asunto. Eso, pues es que además es lo que hizo, perdón Cairo, accedió a ese grupo de 400 vacunas. ¿Quién las administraba? El jefe del programa, de un ensayo clínico que sí tenía 12.000 voluntarios, de los cuales Vizcarra no formó parte, a pesar de que descaradamente dijo que le extrañaba no aparecer en la lista. Ese es el problema, y ahora se hacen eco y critican abiertamente eso, tanto el presidente Sagasti como la presidenta del Parlamento, la presidenta del Congreso, la señora de apellido Vázquez. Y aprovechando el tema, eso es parte de la politización de la vacunación del COVID, ¿verdad? Sí, pero es que el cuestionamiento tiene que ver con las negociaciones para ver cuál vacuna se va a administrar. Pero, por ejemplo, en África, los chinos y los rusos están dando cualquier cantidad de vacunas para el continente, ¿verdad? No, hasta la Pfizer está dando algunas, etcétera. Pero lo grueso son los chinos y los rusos. O sea, ya desplazaron hasta en eso a los gringos. Sí, bueno, la rusa, a mí me parece que la vacuna rusa, la Sputnik V, es la que más terreno ha ganado, me parece. No, es que científicamente... Especialmente después de publicarse los resultados de los estudios científicos que hablan de el porcentaje alto del 92%. Y estudios científicos británicos que son los primeros que han atacado a Rusia por los envenenamientos tipo Navalny, ¿no? Ahora, la Johnson tiene 66%. Sí, no, pero y la AstraZeneca se la devolvieron los surafricanos porque no... Es que a eso iba. Mira, que lo que pasa es que en este juego de dime direte sobre la vacuna y con esto de la variante británica, sudafricana, brasileña, que si funciona o no funciona la vacuna, una cosa que todo el mundo se le olvida es que la vacuna no, previene los síntomas pero no la enfermedad.
después de las 2 tomas. Después de las 2 tomas te puede dar COVID, pero no te va a afectar como te afectaría sin vacuna. Porque acuérdate que lo que hace es crear un anticuerpo suficiente para poder hacerle frente a la enfermedad. Es decir, el contagio existe, va a existir Claro. siempre. Sí. Vamos, Bueno, claro. así las cosas. Gracias, Cairo, Humberto. Gracias a nuestras amigas, amigos, por su sintonía en esta edición de Sumando Vigores.